En una gélida mañana de invierno dentro de un supermercado abarrotado, una anciana entró esperando nada más que una simple lata de sopa para calmar su estómago hambriento, solo para darse cuenta de que le faltaban 85 centavos. En el momento exacto en que avergonzada estiró la mano para devolverlo todo, un joven cajero negro intervino silenciosamente y pagó la diferencia dejándola abrumada por la emoción. Ninguno de los dos sabía que aquel pequeño acto de bondad encendería una cadena de acontecimientos, porque a la mañana siguiente su hijo multimillonario aparecería en la puerta del joven cajero, y lo que ocurriría después te rompería el corazón. Antes de continuar, cuéntanos qué hora es y desde dónde nos estás viendo. Suscríbete y prepárate porque mañana tengo algo muy especial para ti. La primera nevada de diciembre había ido y venido en Brookfield, Illinois, dejando un barro gris en las esquinas de las calles y aceras resbaladizas de hielo bajo un cielo bajo y pesado que hacía que todo se sintiera más frío de lo que marcaba el termómetro. Evan Carter empujó la puerta trasera de Miller's Grocery a las 5:47 a.m., 13 minutos antes de su turno. A los 19 años se movía con la eficiencia cuidadosa de quien ha aprendido a no desperdiciar tiempo ni movimiento. Su chaqueta era demasiado fina para el clima, pero era la más abrigada que tenía. Y la tienda olía a limpiador de suelos y a un leve dulzor de donas del día anterior. Encendió las luces del cuarto trasero, tomó su delantal del gancho y sintió los dedos rígidos por el frío. Gloria, la gerente, apareció con una carpeta y con sus gafas de lectura sostenidas por una cadena, le pidió que repusiera primero el pasillo de las sopas, porque habían recibido un pedido el día anterior. Evan respondió, «Sí, señora», sin mencionar que ya había saltado el desayuno, porque los $23 que tenía debían durarle hasta el viernes y apenas era martes. Evan trabajaba en Miller's desde los 17. La paga no era mucha, $11.50 la hora, pero Gloria le daba turnos extra y nunca preguntaba por qué un chico de su edad no estaba en la universidad. Aunque ambos sabían la respuesta, su padre se había encargado de eso. Mientras reponía sopas Campbell's de pollo con fideos, su teléfono vibró con un mensaje que ya sabía de quién era. «Necesito 40 para la luz, la van a cortar», escribió su padre. La mandíbula de Evan se tensó. Le había dado $60 apenas 4 días antes. Contestó con una mano mientras equilibraba una lata con la otra. «Papá, ya te di dinero el jueves», a lo que su padre respondió que lo había usado para otras cosas, y que no lo hiciera suplicar. Evan guardó el teléfono y siguió trabajando, sus manos moviéndose de forma automática. Girar la etiqueta, empujar la lata siguiente, aunque en su mente no dejaba de pensar en los $40 en los 73 que tenía en su cuenta para comida, gasolina y el agua, y en cómo su padre no siempre había sido así. Daniel Carter había sido uno de los mejores mecánicos de Brookfield, capaz de escuchar un motor 30 segundos y diagnosticarlo. Trabajó en Fisher's Auto 15 años, regresando cada noche con grasa en las uñas y anécdotas sobre los autos que arreglaba. Pero cuando la madre de Evan murió cáncer rápido y cruel abril a julio, Daniel, que la había amado como quien ama el aire, no supo vivir sin ella. Empezó a beber el primer año, perdió el trabajo el segundo, y para el tercero dejó de fingir que intentaba dejarlo. Durante su último año de secundaria, Evan aprendió a falsificar la firma de su padre en permisos y a cubrirlo cuando llamaba el casero. Con ayuda de la orientadora solicitó entrar a un community college, pero cuando llegó la carta de aceptación no había dinero para la matrícula, así que Evan trabajaba y Daniel bebía, y entre ambos se acumuló todo lo que nunca se decían. Aquella mañana antes del turno, Evan despertó al sonido de la puerta de su habitación al abrirse. Aún estaba oscuro cuando vio a su padre hurgando en los vaqueros que había dejado en la silla. Papá dijo. Daniel se congeló temblándole las manos, incluso con la luz tenue. «Solo necesito un poco», murmuró. Evan le recordó que ya le había dado 60 la semana anterior, pero Daniel, con los hombros caídos, prometió pagarlo cuando consiguiera un trabajo que ambos sabían que no tendría. Evan, agotado, se incorporó y le dijo que estaba borracho.
Daniel lo negó, pero el olor lo delataba, y el silencio que siguió pesó sobre ambos, mientras pensaban lo mismo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Por favor, dijo finalmente Daniel. Lo resolveré solo. Necesito un poco de ayuda ahora mismo. Evan se había levantado de la cama, sacado 2 billetes de 20 de su cartera y se los había entregado sin decir una palabra. Daniel murmuró algo que quizá fue un gracias y se marchó. Eso había sido hacía 3 horas, y ahora Evan estaba apilando latas de sopa mientras intentaba no pensar en si esos $40 siquiera mantendrían la luz encendida, o si su padre los gastaría en otra cosa. A media mañana, la tienda se había llenado con la clientela habitual de los días laborales jubilados, comprando porciones individuales madres, jóvenes con niños pequeños en los carritos, algunos contratistas tomando café y sándwiches de desayuno. Evan atendía la caja durante la hora pico. Era bueno en ello, rápido, preciso y educado. Conocía a la mitad de los clientes por su nombre. Buenos días, señora Kowalski. Hola, Evan. ¿Cómo está tu padre? Está bien, gracias por preguntar. Era una mentira, pero una mentira amable. La señora Kowalski sonrió, pagó su pan y su leche, y Evan le entregó el recibo con la misma pequeña sonrisa que daba a todos. Cuando pasó la prisa, Gloria lo envió a su descanso. Evan se sentó en el cuarto trasero con una taza de café que él mismo había preparado, y miró su teléfono. El mensaje de su padre seguía allí. Evan pensó en su madre. Ella solía preparar sopa de pollo con fideos desde cero, de esas que tardan toda una tarde. Tarareaba canciones viejas de los años 70 mientras cocinaba, y toda la casa olía a ajo y tomillo. Su padre llegaba del trabajo, la besaba en la mejilla y decía, «Huele a cielo aquí dentro». Evan se preguntó si su padre siquiera recordaba eso. Eliminó el mensaje sin responder y volvió al trabajo. A 50 millas de distancia, en un lugar donde todo era limpio, silencioso y dolorosamente solitario, Helen Whitmore se sentaba junto a la ventana de su habitación, viendo cómo la luz de la mañana luchaba por atravesar las nubes grises. Brookfield Meadows Senior Living no era exactamente un asilo. Era más elegante que eso. Los folletos lo llamaban una comunidad de cuidado de lujo, y no era mentira. Alfombras mullidas, muebles nuevos, comidas servidas en platos reales con servilletas de tela, biblioteca, sala de juegos, actividades programadas todas las tardes. Helen lo odiaba. Tenía 74 años. Había pasado 40 años enseñando literatura en secundaria, y antes de eso, había criado a su hijo con el salario de secretaria en un apartamento de 2 habitaciones en Pilsen. Sabía Shakespeare y Whitman de memoria. Había enseñado a cientos de chicos a amar los libros, a encontrarse dentro de las historias. Ahora se sentaba en una habitación con paredes amarillo pálido y observaba a desconocidos decirle cuándo debía comer. Habían pasado 6 meses desde que su hijo Lucas la trasladó allí. Él lo había presentado como un regalo. «Te encantará», mamá dijo mientras estaba de pie en su antiguo apartamento, con su asistente detrás ya tomando notas en una tableta. «Lo tienen todo: actividades, personal médico, cocina completa. No tendrás que preocuparte por nada». Lo que quería decir era, «Yo no tendré que preocuparme por ti». Helen entendía. Lucas estaba ocupado. Dirigía una empresa de bienes raíces comerciales que valía. Ni siquiera sabía cuánto ya, quizás cientos de millones. Tenía reuniones en Nueva York, llamadas con inversionistas de Tokio que exigían su tiempo. Había construido un imperio desde la nada, tal como ella siempre supo que lo haría. Pero en algún punto del camino había olvidado cómo quedarse quieto. Helen miró la foto en su mesita de noche. Era vieja, los colores desvanecidos. Lucas, con 8 años, desdentado y sonriente, sosteniendo un pez que habían pescado en un parque estatal. Ella había tomado esa foto con una cámara desechable. Eran pobres entonces, realmente pobres. Ella trabajaba en 2 empleos para mantenerlo alimentado y vestido. Hubo meses en que cenaba solo sándwiches de mantequilla de maní para que él pudiera tener comidas calientes. Le cosía remiendos a sus pantalones y compraba sus útiles escolares en tiendas de segunda mano. Pero eran felices.
Lucas solía llegar de la escuela y sentarse en la mesa de la cocina mientras ella cocinaba. Le contaba todo sobre sus profesores, sus amigos, el proyecto de ciencias que estaba haciendo. Ella escuchaba mientras removía la olla y se sentía la mujer más rica del mundo. ¿Cuándo habían dejado de hablar así? Recordó la última vez que él la visitó. 2 semanas, 3. Él se sentó frente a ella revisando su reloj cada pocos minutos. Su teléfono sonó 4 veces y respondió 2. Lo siento, mamá, dijo al levantarse tras solo 20 minutos. Hay una crisis con el proyecto de Denver. Tengo que irme. Ella sonrió y dijo que estaba bien. Lo vio salir apresurado ya hablando por teléfono antes de llegar a la puerta. Esa noche, Helen lloró en silencio en su almohada para que la enfermera de guardia no la oyera. Helen se levantó despacio con las rodillas doliéndole por el frío. Caminó al armario y sacó su abrigo, uno de lana viejo con 20 años de mucho antes de que Lucas pudiera permitirse comprarle cashmere. Era martes por la tarde. El personal cambiaba de turno a las 2:30. Si calculaba bien, podría escabullirse por la puerta lateral cerca de la cocina, mientras todos estaban distraídos. No estaba huyendo exactamente. Solo necesitaba aire, espacio, una oportunidad de ser Helen. Otra vez en lugar de la señora Whitmore del cuarto 14. Guardó su cartera en el bolsillo del abrigo. Dentro había 2 billetes de $5 y un puñado de monedas, el dinero que había estado ahorrando de la pequeña asignación mensual que Lucas le daba. Nunca lo gastaba. ¿Qué había que comprar Helen? Esperó junto a la puerta escuchando. A las 2:33 oyó voces en el pasillo, Carla y Denise, las enfermeras de la tarde, hablando sobre el cumpleaños de alguien. Helen entreabrió la puerta, miró a ambos lados y salió. La salida lateral estaba calzada con una cuña, probablemente por alguien que había salido a fumar. Helen empujó y salió al frío. El aire la golpeó como una bofetada, pero lo agradeció. Se ajustó el abrigo y empezó a caminar. Por primera vez en 6 meses, se sintió viva. No tenía un plan, simplemente caminó manzana tras manzana, pasando por centros comerciales, gasolineras y casas con luces navideñas ya colgadas. Le dolían los pies. Llevaba los zapatos equivocados, unas bailarinas de suela fina que no la protegían del pavimento helado, pero siguió adelante. Tras 40 minutos, las piernas le temblaban. Llegó a una parada de autobús y se dejó caer en el banco respirando con dificultad. Un autobús de la CTA azul y blanco se detuvo. La puerta se abrió con un silbido. ¿Sube?, preguntó el conductor. Helen dudó y luego asintió. Subió lentamente los escalones agarrándose al pasamanos. ¿A dónde va?, preguntó el conductor. Helen parpadeó. No lo había pensado. Al centro de Brookfield, 2.50. Abrió su cartera y contó el pasaje en monedas de 25 y 10 centavos, sus dedos artríticos torpes con las monedas. El conductor esperó con paciencia y Helen sintió que la cara se le calentaba de vergüenza por tardar tanto. Finalmente, dejó el cambio exacto en la ranura y tomó un asiento al fondo. El autobús estaba casi vacío, un adolescente con audífonos, un hombre mayor leyendo el periódico, una joven mirando su teléfono. Nadie la miró. Helen apoyó la frente en la ventana fría y vio pasar los suburbios. Se sentía invisible. Se sentía libre. El autobús la dejó en la esquina de Burlington y Maple, justo en el centro del viejo Brookfield. Era un pequeño centro encantador con fachadas de ladrillo, un teatro histórico y una cafetería con luces brillantes en la ventana. Helen caminó despacio absorbiéndolo todo. Hacía años que no venía. Antes había una librería en esa cuadra, el tipo de lugar con suelos que crujían y un gato durmiendo en la ventana. Ahora había un estudio de yoga. Todo cambiaba. Todos seguían adelante. Le rugió el estómago. No había comido nada desde la avena insípida del desayuno. Hacía 6 horas. Helen vio un pequeño supermercado al otro lado de la calle, Miller's Grocery. Decía el letrero con letras rojas descoloridas. Parecía antiguo, el tipo de lugar que llevaba ahí toda la vida. Cruzó la calle con cuidado, los pies doliéndole a cada paso, y empujó la puerta.
El calor interior fue inmediato y reconfortante. Helen se quedó un momento dejando que el calor penetrara en sus huesos, sintiendo cómo el frío abandonaba sus mejillas. La tienda olía a café y a algo horneándose. No era grande, unos pocos pasillos, un mostrador de embutidos al fondo, una caja registradora al frente. Una mujer mayor con gafas reponía bolsas de papas. Un joven atendía en la caja. Helen tomó una cesta y empezó a caminar por los pasillos, lentamente, sus zapatos chirriando en el linóleo. No había hecho compras en 6 meses. En Brookfield Meadows, todas las comidas se servían a horas fijas en platos idénticos. Había olvidado lo que se sentía al elegir su propia comida, caminar por los pasillos y tomar decisiones por sí misma. Tomó una barra de pan, la más barata, pan blanco, en una bolsa de plástico, 99 centavos. Luego, un pequeño cartón de leche, $2.49. Una lata de sopa de pollo con fideos Campbell. La sopa la hizo detenerse. La sostuvo entre sus manos, sintiendo su peso, leyendo la etiqueta, aunque sabía cada palabra de memoria. Recordó preparar sopa para Lucas cuando él era pequeño y tenía un resfriado. Abría la lata, agregaba un poco más de agua para estirarla, la servía con galletas saladas. Él la comía en pijama en el sofá, envuelto en la manta que había tejido su abuela, y ella se sentaba a su lado leyendo «Donde viven los monstruos», hasta que él se quedaba dormido. Los ojos de Helen ardieron. Parpadeó rápido y puso la lata en la cesta. Añadió un pequeño racimo de plátanos, 3 de ellos algo verdes, y caminó hacia la caja. El joven que trabajaba ahí tenía el cabello oscuro cayéndole sobre la frente y unos ojos cansados que parecían más viejos que su rostro. Al verla acercarse, levantó la mirada y le dedicó una pequeña sonrisa cortés. «Hola», dijo él en voz baja. «¿Cómo está hoy?» «Estoy bien, gracias». La voz de Helen salió más temblorosa de lo que esperaba. Carraspeó suavemente. Él empezó a escanear sus artículos, bip, bip, cada sonido demasiado fuerte en la tienda silenciosa. El total apareció en la pantalla: $7.43. Helen abrió su cartera con dedos que temblaban levemente por el frío, por el cansancio, por algo más profundo que no sabía nombrar. Sacó sus 2 billetes de 5 y los colocó con cuidado sobre el mostrador. $3 volverían a su cartera y eso se sentía como una pequeña victoria. Pero recordó que el pasaje del autobús de regreso costaría $2.50. Eso la dejaba con solo $0.50. El pecho de Helen se apretó. Miró sus compras ya embolsadas, luego el dinero en el mostrador. «Lo siento», dijo en un susurro casi inaudible. «¿Podría?» Tuvo que detenerse y tragar. ¿Podría quitar la sopa? Las palabras le supieron a rendición. Las manos del joven se quedaron inmóviles en la caja registradora. Él la miró realmente, la miró, y algo cambió en su expresión. Detrás de Helen, alguien suspiró con fuerza, un hombre impaciente. «Vamos, señora». Las manos de Helen temblaron aún más. «Lo siento mucho», dijo de nuevo, girándose un poco hacia el hombre. «Solo necesito un momento». «Está bien», dijo el joven en la caja. Su voz fue suave pero firme. «No tiene que quitar nada». Helen volvió a mirarlo confundida. «Pero no tengo él». Ya estaba metiendo la mano en su bolsillo, sacando su cartera. Sacó un billete de $1 arrugado y suave, como si lo hubiera llevado mucho tiempo, y lo añadió a la pequeña pila de dinero de Helen en el mostrador. «Listo», dijo simplemente, «ahora está todo cubierto». Helen miró el billete, luego lo miró a él. No puedo. No tiene que. Está bien». Él ya estaba devolviendo la sopa a la bolsa con movimientos gentiles y deliberados. «De verdad es solo $1. Pero ambos sabían que no era solo $1. Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. La garganta se le cerró. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Ese chico, ese extraño, había visto su vergüenza y la había respondido con bondad en lugar de juicio. Él le entregó la bolsa por encima del mostrador. Sus ojos se encontraron un momento y en la mirada cansada de él, Helen vio comprensión, como si él supiera lo que era contar monedas, como si supiera lo que era quedarse a $1 de poder decir, «Estoy bien».
Gracias. Logró susurrar al fin la voz quebrada. El joven asintió con una pequeña sonrisa triste. De nada, señora. Que tenga un buen día. Helen apretó la bolsa contra su pecho y caminó hacia la puerta con las piernas temblorosas. Detrás de ella, oyó al hombre de la fila avanzar hacia la caja. Helen salió al aire frío de la tarde y se quedó en la acera respirando con dificultad, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había sido amable con ella sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había visto como algo más que una molestia? Helen se secó los ojos con el dorso de la mano y empezó a caminar. Mientras tanto, dentro de Miller's Grocery, algo extraordinario comenzaba a ocurrir. El hombre con la chaqueta de borrego, el que había suspirado impaciente, avanzó a la caja. Evan registró sus artículos, un six-pack de Old Style, una bolsa de papas fritas, una pizza congelada. 14 de 62, dijo Evan. El hombre sacó su cartera y luego se detuvo. Miró hacia la puerta por donde la anciana había salido. Pensó en sus manos temblorosas. Pensó en la vergüenza en su voz cuando pidió dejar la sopa. Pensó en su propia madre que vivía sola en Berwyn, y era demasiado orgullosa para pedir ayuda aunque él sabía que pasaba dificultades. El hombre carraspeó. «Hey, chico». Evan levantó la mirada. «Sí, señor. Cobra también a la siguiente persona. Yo lo cubro». Evan parpadeó. «Que la persona detrás de mí». El hombre señaló con el pulgar. «Agrega sus cosas a las mías. Las pago». La mujer detrás de él, 30 y tantos, con un uniforme médico con dibujitos, claramente agotada después de un turno largo, levantó la vista sorprendida. «¿Habla en serio, sí?» El hombre se encogió de hombros, pero ahora sonreía algo en su rostro suavizándose. ¿Por qué no esa señora solo necesitaba 85 centavos y casi le rompe el alma? Me hizo pensar, ¿cuándo fue la última vez que hice algo bueno por un desconocido? La mujer del uniforme llevó una mano a su boca, los ojos repentinamente húmedos. «Eso, gracias, es muy amable. No me dé las gracias a mí», dijo él sacando su tarjeta. «Déselas al chico». Él empezó todo. Evan registró ambas compras, sus manos moviéndose automáticamente mientras su mente giraba. El hombre pagó $37.18 y salió con un gesto de despedida. La mujer del uniforme se acercó al mostrador. Había estado comprando una ensalada triste y un Red Bull, la cena típica de alguien con doble turno. Se quedó allí un momento mirando a Evan. Luego se volvió hacia el hombre mayor detrás de ella. El señor Patterson, un cliente habitual que venía cada martes por pan y mantequilla, avanzó en la fila. «Yo pago lo suyo también», dijo la mujer de los scraps. Las cejas del señor Patterson se alzaron. «¿Está segura, jovencita, segura?» Ella sonrió y la sonrisa transformó por completo su rostro cansado. «Alguien acaba de hacer algo bueno por mí. Quiero pasarlo adelante». Y así simplemente se extendió. El señor Patterson pagó lo de la adolescente detrás de él, una chica con mechones morados en el cabello y audífonos en el cuello. La adolescente miró su teléfono un momento, y luego levantó la vista hacia el estudiante universitario detrás de ella. «¿Sabe que sí, yo también pagaré por la siguiente persona?» El universitario pagó lo de la madre soltera con 2 niños pequeños, aferrados a sus piernas. La madre soltera, con lágrimas en los ojos, pagó lo del trabajador de la construcción detrás de ella. El trabajador de la construcción rió incrédulo y pagó por la pareja anciana que venía después. En menos de 20 minutos, la fila en Miller's Grocery se había transformado en algo que ni Evan ni Gloria habían visto jamás. La gente no solo estaba pagando sus propias compras, sino también las de desconocidos. La energía en la tienda cambió. Se volvió eléctrica, llena de posibilidad y alegría. Alguien empezó a aplaudir, luego otra persona, y pronto toda la tienda estaba llena de aplausos, risas, y esa clase de bondad caótica y hermosa, que solo ocurre cuando la gente recuerda que aún es capaz de ser amable. Gloria, desde la segunda caja, lloraba abiertamente. «He trabajado aquí 32 años», decía a cualquiera que quisiera escuchar. 32 años.
Y nunca vi algo como esto. Cerca de la sección refrigerada, una mujer llamada Sandra Chen observaba la escena con el teléfono en la mano. Había parado solo para comprar leche de camino a recoger a su hija, una tarea rápida antes de la guardería, pero esto era diferente. Abrió la cámara y empezó a grabar. El video era tembloroso, sin pulir, grabado entre los pasillos. Mostraba la fila de personas pagándose unas a otras, las sonrisas, los aplausos espontáneos. Mostraba a Gloria llorando y riendo a la vez. Mostraba a Evan en la caja, aturdido, conmovido, los ojos brillantes con lágrimas que no se atrevían a caer, mientras seguía procesando compras. Sandra dejó de grabar después de 90 segundos y abrió Facebook. Sus dedos se movían rápido. Algo hermoso acaba de pasar en Miller's Grocery en Brookfield. Un joven cajero pagó por una anciana que le faltaban 85 centavos. Y luego todos en la fila empezaron a pagarse entre sí. Nunca había visto algo así. Fe en la humanidad restaurada. Publicó el video sin pensarlo 2 veces y fue por su leche. Cuando pagó y llegó a su auto, el video tenía 37 vistas. Cuando recogió a su hija, había sido compartido 12 veces. Cuando llegó a casa y empezó a preparar la cena, ya llevaba 209 compartidos. El video se estaba volviendo viral. El turno de Evan terminó a las 4:00. Para entonces, la tienda había vuelto a su ritmo habitual, pero la energía permanecía en el aire como un perfume. Gloria lo llamó antes de que saliera, sus manos sujetándole los hombros. Eso fue algo especial, Evan. Lo que hiciste por esa mujer. Hoy empezaste algo hermoso. Evan negó con incomodidad. No le gustaban los elogios. Solo fue $1, Gloria. Fue más que eso, y tú lo sabes. Ella apretó sus hombros. Tienes un buen corazón, chico. Tu mamá estaría orgullosa. Las palabras golpearon a Evan directo en el pecho. Tuvo que desviar la mirada, parpadeando con fuerza. Gracias, logró decir. Gloria le dio una palmadita suave en la mejilla. Vete a casa. Descansa. Evan salió al frío de la tarde de diciembre y empezó a caminar las 2 millas hasta su casa. Podía haber tomado el autobús, pero necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba el aire frío para despejar su cabeza. El rostro de la anciana no dejaba de aparecer en su mente, la forma en que sus manos temblaron mientras contaba su cambio, la manera en que se disculpó, su voz tan pequeña, tan rota, como si le diera vergüenza estar a 85 centavos de poder sobrevivir. Le recordó visceralmente a su madre. No por su apariencia, su madre había sido más joven, rubia siempre, moviéndose rápido porque nunca había tiempo suficiente, sino por la dignidad silenciosa, la tristeza suave, la forma en que intentaba no ser una carga. Exactamente como su madre en los últimos meses. Ella había intentado ocultar lo enferma que estaba. Usaba pañuelos cuando se le caía el cabello por la quimioterapia. Sonreía a través del dolor. Seguía cocinando aunque apenas pudiera estar de pie, porque quería que todo pareciera normal para él y su padre. Nunca quiso ser una carga. Evan se preguntó si la anciana estaba sola, si tenía familia que la visitara, si alguien se aseguraba de que estuviera bien. Se preguntó si alguna vez la volvería a ver. El pensamiento lo entristeció de una manera que no podía explicar del todo. Para cuando Evan llegó a su calle, el sol de invierno ya se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa y gris. Giró hacia Oakwood Avenue, con los pies doloridos y el estómago vacío. Y entonces la vio la anciana de la tienda. Estaba sentada en un banco de la parada del autobús, a 2 cuadras de su casa, con la bolsa de compras a sus pies. Su abrigo estaba ajustado alrededor de su cuerpo delgado, pero aún así tiritaba visiblemente. En sus manos tenía la lata de sopa, la misma que él le había ayudado a pagar, y la miraba como si contuviera respuestas que no sabía cómo pedir. Evan se detuvo. La observó mientras abría la lata. Tenía un abrelatas manual pequeño en su llavero, y usó la tapa con pestaña como cuchara improvisada. Levantó la lata y bebió la sopa fría directamente. La imagen golpeó a Evan como un puñetazo. Ella comía sopa fría al aire libre con 30 grados Fahrenheit porque no tenía otro lugar a donde ir. Los pies de Evan se movieron antes de que su cerebro reaccionara. Caminó hacia ella, el corazón golpeándole el pecho.
Señora. Helen levantó la vista sobresaltada. Al reconocerlo, algo se encendió en sus ojos, seguido de inmediata vergüenza. Bajó la lata rápidamente limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Oh, eres el muchacho de la tienda. ¿Está bien?», preguntó Evan, sabiendo lo estúpida que era la pregunta. Ella claramente no estaba bien. «Estoy bien, gracias», dijo Helen, enderezando la espalda intentando mostrar dignidad incluso mientras temblaba. «Solo espero el autobús». Evan miró el horario en el refugio. El próximo autobús tardaría 47 minutos. Volvió a mirarla. Realmente la miró. Sus labios estaban azulados, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la lata, sus mejillas hundidas, los ojos agotados. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó con suavidad. Helen vaciló. «No estoy segura». «Un rato». «¿Ha comido algo más que eso?». «Esto es suficiente», dijo ella rápido. «Es muy buena sopa». Era mentira. Evan lo vio en sus ojos. Tomó una decisión. «Por favor», dijo agachándose para quedar a su nivel. «Por favor, venga conmigo. Mi casa está a 2 cuadras. Puede calentarse, comer algo de verdad, y luego yo la ayudo a llegar a donde necesite». «Oh, no podría». «Tiene frío», dijo Evan suavemente. «Y está comiendo sopa fría en una parada. Por favor, déjeme ayudarla». Helen lo miró un largo momento. En su rostro joven vio preocupación genuina, sin juicio, sin lástima, solo humanidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero ser una carga». «No lo es», dijo Evan con firmeza. Se puso de pie y extendió su mano. «Por favor». Helen miró esa mano extendida. Pensó en decir que no. Pensó en el orgullo que había llevado toda su vida, la determinación de no pedir ayuda, de no molestar. Pero tenía tanto frío, tanto cansancio, tanta hambre. Y este chico, este extraño, le ofrecía calor sin pedir nada. Lentamente tomó su mano. Evan la ayudó a levantarse. Ella se tambaleó y él la sostuvo suavemente del codo. «Gracias», susurró Helen. «Aún no me agradezca», dijo Evan con una pequeña sonrisa. «No cocino muy bien». Caminaron las 2 cuadras despacio Helen, apoyándose ligeramente en su brazo. Intentaba no cargar su peso, intentando mantener algo de independencia, pero sus piernas temblaban y sus pies ardían del frío. Evan igualó su paso sin quejarse, con su mano firme en su codo. Cuando llegaron a Trendice 247 Oakwood Avenue, Helen se detuvo a mirar la casa. Era pequeña y maltrecha, la pintura desconchada, una canaleta caída, maleza, creciendo entre las grietas del camino. Una ventana estaba cubierta con cartón y cinta adhesiva. Pero había un pequeño porche con baranda y alguien había plantado crisantemos en una maceta junto a la puerta, aunque ya estaban muertos por el frío. «No es gran cosa», dijo Evan siguiendo su mirada, «pero es cálida. Usualmente». Dijo esa última palabra con un matiz extraño que Helen aún no entendía. Evan abrió la puerta. «Después de usted». Helen entró y su corazón se hundió. Estaba oscuro, completamente oscuro. «Oh», dijo Evan tras ella con la voz plana. «Cierto». Cerró la puerta y desapareció unos segundos. Helen lo oyó moverse, abrir cajones. Luego apareció una luz suave, sostenía una linterna de campaña de esas LED, que proyectan sombras largas. «Lo siento», dijo Evan sin mirarla. «La luz está cortada. A veces pasa». Pero Helen tenía 74 años y había criado un niño en la pobreza. Sabía la diferencia entre se fue la luz y nos la cortaron. No dijo nada. Ella se quedó de pie en la entrada aferrando su bolsa de compras y sintió cómo se le rompía un poco el corazón por aquel muchacho. «Aquí», dijo Evan, colocando la linterna sobre el mostrador de la cocina. «Siéntese, por favor». La cocina era pequeña y austera. Una mesa con 2 sillas desparejadas, un refrigerador que zumbaba con fuerza, armarios con pintura descascarada. En el mostrador, Helen notó un papel naranja brillante, un aviso de desconexión de la compañía eléctrica. Apartó la mirada enseguida para no avergonzarlo. Evan se ocupó en la estufa. «No tengo mucho, pero puedo hacer ramen. Y tengo huevos. ¿Le gustan los huevos?».
Suenan maravillosos, dijo Helen suavemente. Se sentó y lo observó mientras trabajaba. Él se movía con eficiencia silenciosa, llenó una olla con agua del grifo, la puso en la estufa de gas y giró la perilla hasta que la llama prendió con un suave whoosh. La estufa funcionaba por gas, pero todo lo demás, luces, calefacción, refrigerador, estaba apagado. Mientras el agua calentaba, Evan sacó ingredientes del gabinete: 2 paquetes de ramen de pollo, una bolsa de verduras mixtas congeladas, 2 huevos. Rompió los huevos en el agua hirviendo con soltura, añadió los fideos, y las verduras revolvió con cuidado. El aroma llenó la pequeña cocina, cálido y reconfortante. El estómago de Helen gruñó con fuerza. Se llevó una mano al abdomen avergonzada. Ya casi está, dijo Evan sin darse vuelta. Cuando terminó, sirvió el ramen en 2 tazones, dándole a ella la porción más grande, algo que Helen notó. Colocó el tazón frente a ella con una cuchara y una servilleta. No es nada especial, dijo mientras se sentaba con su propio tazón. Helen miró el plato: fideos baratos, un poco de caldo, unas verduras, un huevo perfectamente pochado. Era la comida más simple del mundo, pero estaba caliente, y él la había preparado para ella. Y le había dado más, aunque él mismo estaba visiblemente delgado, con la camisa colgándole del cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Esto es perfecto». Comieron en silencio un rato, solo el sonido de las cucharas y el tenue siseo de la linterna. La comida caliente se extendió por su cuerpo, y Helen sintió calor por primera vez en todo el día. Pasados unos minutos, Evan habló. «Soy Evan, por cierto. Evan Carter. Helen Whitmore», respondió ella. «Es un gusto conocerte de verdad, Evan». «Igualmente, señora Whitmore». Otro silencio. Luego Helen dijo: «No tenías que hacer todo esto, llevarme aquí, darme de comer. Ya fuiste tan amable». Evan sacudió la cabeza. «Es solo ramen. Es más que eso». Helen dejó la cuchara y lo miró de frente. «Me viste en esa parada comiendo sopa fría. En vez de pasar de largo, te detuviste. ¿Te importó?». Su voz tembló. «¿Sabes lo raro que es eso?». Evan se removió incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», dijo Helen con firmeza. «No lo habrían hecho. La mayoría habría fingido no verme. Pero tú sí me viste en la tienda y otra vez en la parada. Me viste». Evan tragó hondo y apartó la mirada. Después de comer, Helen insistió en ayudar a limpiar, aunque Evan protestó. Ella lavó los tazones en agua fría mientras él los secaba con un paño desgastado. «Yo enseñé en secundaria», dijo Helen mientras fregaba. «Literatura inglesa. 38 años. Es mucho tiempo». Sonrió, pero la tristeza era profunda. Amaba a esos chicos, incluso a los difíciles. Especialmente a los difíciles. Eran los que más necesitaban que alguien creyera en ellos. Evan secó un tazón lentamente. ¿Por qué dejó de hacerlo? La mano de Helen se detuvo en el agua. «Envejecí, y mi hijo pensó que debía estar en un lugar seguro, un lugar donde me cuidaran». Tragó con dificultad. «Así que me puso en un lugar de vida asistida. Muy bonito, muy caro». «Pero no quiere estar allí», dijo Evan en voz baja. «No». El no apenas salió como un susurro. «Todo allí está controlado. Alguien decide cuándo, cómo, qué, cómo. Ya no puedo cocinar. Dicen que es un riesgo. No puedo salir a caminar sin que alguien me pregunte a dónde voy. Tengo que asistir a actividades programadas como una niña». Se limpió los ojos con la mano mojada. «Sé que mi hijo lo hace con buena intención. Sé que está ocupado, pero siento que solo estoy ahí, esperando morir». El pecho de Evan se apretó. «Por eso se fue». Helen asintió. «Solo quería un día para sentirme yo misma otra vez, para elegir mi comida, para tomar mis propias decisiones». Soltó una risa amarga. «Y ni siquiera pude costear eso. Me faltaban 85 centavos». «Oiga», dijo Evan con suavidad, «no tiene que yo solía ser alguien». Continuó Helen como si no lo hubiera escuchado. «Tuve estudiantes que me recordaron años después. Tuve una vida que importaba, y ahora no soy nadie.
una anciana que ni siquiera puede comprar sus propios víveres. Eso no es verdad, dijo Evan con una voz sorprendentemente firme. Usted no es nadie. Usted es alguien. Helen lo miró con lágrimas cayendo por su rostro. Enseñó durante 38 años, dijo Evan. Crió a un hijo que ahora es tan exitoso que puede pagarle ese lugar tan elegante. Sobrevivió todo lo que tuvo que sobrevivir para llegar hasta aquí. Eso no es nada. Eso no es ser nadie. Helen llevó las manos a su boca y empezó a llorar en silencio. Evan dejó el paño de cocina y torpemente la rodeó con sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil, que sintió que podría romperse si la apretaba demasiado. Helen lloró contra su hombro mientras él simplemente permanecía allí, este muchacho, que apenas era un desconocido, dejándola derrumbarse. Cuando sus lágrimas cedieron, se trasladaron a la sala de estar. Evan encendió algunas velas largas de emergencia en frascos de vidrio y se sentaron en el viejo sofá envueltos en mantas contra el frío. «Cuénteme sobre su hijo», dijo Evan. Helen sonrió a pesar de las lágrimas. «Lucas. Tiene 46 años, ahora dirige una empresa de bienes raíces comerciales muy exitosa. Trabajó tanto para llegar a donde está». Apretó más la manta alrededor de sí. No teníamos mucho cuando él crecía. Su padre nos dejó cuando Lucas tenía 3 años. Yo trabajaba en 2 empleos, secretaria de día, mesera de noche. Vivíamos en un pequeño apartamento en Pilsen, pero me aseguré de que tuviera lo que necesitaba: libros, útiles escolares. Ahorré cada centavo que pude para su educación. «Suena a que hizo un buen trabajo», dijo Evan. «Lo intenté». La sonrisa de Helen se desvaneció. Pero en algún momento se enfocó tanto en el éxito, en ganar dinero, en estar ocupado, que olvidó cómo simplemente estar presente. Me visita cada pocas semanas, pero siempre está en su teléfono, siempre apurado hacia la siguiente reunión. Me mira, pero no creo que realmente me vea. Evan pensó en eso, ser mirado, pero no visto. «¿Y tú?», preguntó Helen. «Cuéntame de tu familia». Evan dudó. No le gustaba hablar de eso. Pero Helen había compartido su dolor con él. Callarlo habría sido injusto. «Solo estamos mi papá y yo», dijo finalmente. «Mi mamá murió hace 3 años. Cáncer». «Oh, Evan». Helen buscó su mano. «Lo siento tanto. Después de que murió mi papá, se desmoronó. Era mecánico y muy bueno. Pero empezó a beber. Perdió su trabajo. Nos atrasamos en las cuentas. Dejé la universidad comunitaria para trabajar tiempo completo». Miró fijamente la llama de la vela. «Sigo tratando de ayudarlo, pero él toma el dinero y lo gasta en alcohol o en deudas que ni siquiera entiendo. Estoy tan cansado, pero no sé cómo detenerlo». «¿Dónde está ahora?», preguntó Helen suavemente. «No sé. Se fue ayer. Después de que...» Evan se detuvo. «Después de que me quitó dinero otra vez». Helen apretó su mano. «No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Créeme, lo he intentado con estudiantes, con amigos, hasta con mi propio hijo, de distintas maneras. No puedes arreglar a la gente. Pero es mi papá». «Lo sé», dijo Helen con una voz infinitamente amable. «Pero también tienes que cuidarte a ti. Solo tienes 19. Deberías estar viviendo tu vida, estudiando, pensando en tu futuro, no sosteniendo a alguien que se niega a sostenerse a sí mismo». La vista de Evan se nubló con lágrimas. «No sé cómo soltarlo». «Lo sé», susurró Helen. «Pero cargar el peso de otro no te hace más fuerte. Solo te rompe a ti también». Se quedaron así un largo rato, 2 personas solas en una casa fría y oscura, sosteniéndose de las manos porque no tenían a nadie más. Finalmente Helen habló. «Debo irme. Ya es tarde». Evan la miró. «¿Ir a dónde?». El rostro de Helen se quebró ligeramente. «Supongo que debo intentar volver a Brookfield Meadows». «¿Quiere volver?». No, admitió Helen. «Pero no tengo dónde más ir». Evan tomó una decisión. «Quédese aquí esta noche, por favor. Puede usar mi cama. Yo dormiré en el sofá». «Evan no podría... No es seguro para usted estar afuera a esta hora», dijo Evan. «Y honestamente...». Le dedicó una sonrisa triste. «Me vendría bien la compañía».
Helen lo miró este muchacho que no tenía nada y aún así le ofrecía todo. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. «Eres una buena persona, Evan Carter», susurró. «En serio no lo soy», dijo Evan. «Pero estoy intentando». Esa noche Evan se acostó en el sofá bajo 2 mantas delgadas mirando el techo y escuchando la casa crujir por el frío. En el dormitorio, Helen también permaneció despierta observando las estrellas fosforescentes que algún niño había pegado en el techo tiempo atrás. Pensó en Lucas en la última vez que realmente habían hablado, no las conversaciones superficiales de ahora, sino hablar de verdad como solían hacerlo cuando él era niño. No podía recordar cuándo había dejado de suceder. Pensó en Evan durmiendo en su propio sofá para que ella pudiera usar su cama aun cuando él trabajaba hasta agotarse y su padre lo estaba exprimiendo. Y pensó en el hecho extraño, doloroso y hermoso de que a veces los desconocidos te mostraban más amor que las personas que se suponía debían amarte más. Para el miércoles por la mañana, el video de Sandra Chen había sido compartido 473 veces. Para el miércoles por la tarde, tenía 53,000 visualizaciones. Para el miércoles por la noche, los noticieros locales ya estaban llamando a Miller's Grocery para pedir comentarios. Para el jueves por la mañana, el video se había vuelto viral. Sandra no era una influencer. No era nadie famoso. Era una higienista dental de 36 años que publicaba fotos de su corgi y se quejaba del Kennedy Expressway. No tenía idea de cómo manejar lo que estaba pasando. «¡Mamá, estás en la tele!», gritó su hija el jueves por la mañana señalando la pantalla mientras comía cereal. Y efectivamente ahí estaba en NWGN Morning News el video tembloroso de Sandra reproduciéndose en bucle mientras los presentadores hablaban del milagro de Brookfield y de actos de bondad que restauran la fe en la humanidad. Su teléfono no dejaba de vibrar solicitudes de amistad, mensajes de desconocidos, solicitudes de entrevistas de podcasts, blogs y medios de noticias. El video había sido recogido por medios nacionales. Good Morning America lo mencionó. The Today Show puso un clip. Apareció en Twitter donde fue retuiteado por celebridades que Sandra ni siquiera conocía. Estalló en TikTok donde Jen Set añadió comentarios y sonidos en tendencia. Los comentarios llegaban por cientos de miles. «Estoy literalmente llorando. Esto es lo que el mundo necesita. La forma en que el cajero la ayudó tan discretamente. Ese es un héroe real. Esa anciana me rompió el corazón. Fe en la humanidad restaurada». La gente empezó a llamarlo el movimiento de los 85 centavos. Algunos negocios de Brookfield pusieron carteles «Paga hacia adelante». Nosotros cubrimos la diferencia. Las cafeterías empezaron a ofrecer cafés suspendidos. Alguien podía pagar uno extra para dárselo a alguien necesitado. Alguien creó un GoFundMe para encontrar a la anciana del video y ayudarla. En 2 días había recaudado $47,000. Otra persona inició una organización llamada 85 Cents of Kindness, dedicada a ayudar a personas que estaban apenas cortas para pagar alquiler, servicios, víveres o cuentas médicas. El movimiento creció y en el centro de todo estaba un video granuloso de un adolescente cansado en una caja registradora, pasando discretamente $1 a una anciana que estaba 85 centavos corta para comprar una sopa. Para el viernes por la tarde, el video tenía 12 millones de visualizaciones. Y fue entonces cuando Lucas Whitmore lo vio. Lucas Whitmore no pasaba mucho tiempo en redes sociales. Tenía gente que manejaba eso por él, una asistente para su LinkedIn, una publicista para la presencia digital de la compañía. Sus cuentas personales eran fantasmas. Pero el viernes por la tarde su asistente Jennifer entró en su oficina con su teléfono en la mano y una expresión extraña que Lucas no supo interpretar. Lucas dijo: «Necesito que vea algo». Lucas estaba revisando un contrato de adquisición para una propiedad en Naperville, $17 millones, 300,000 pies cuadrados de desarrollo de uso mixto. No levantó la vista. ¿Puede esperar? Necesito terminar esto antes de la llamada de las 5. «¿De las 5?» no dijo Jennifer con una firmeza poco común en ella. «No puede esperar». Algo en su tono hizo que Lucas se detuviera.
Dejó el bolígrafo y la miró. ¿Qué pasa? Él rodeó su enorme escritorio de caoba y le tendió el teléfono. Solo mire. El video ya estaba reproduciéndose cuando Lucas lo tomó. Primero lo vio sin sonido, personas en una pequeña tienda de comestibles, riendo, pasándose artículos en la fila. Parecía agradable, conmovedor de ese modo vago en el que las redes sociales nunca lograban captar su atención. Entonces la cámara giró a la izquierda, y Lucas la vio a su madre junto a una caja registradora con su viejo abrigo de lana, el que él había intentado reemplazar años atrás, y ella se negó a abandonar. Su cabello blanco estaba más desordenado de lo habitual. Su rostro se veía delgado, cansado. Lucas sintió como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho. «Active el sonido», dijo con una voz extraña y distante. Jennifer tocó la pantalla. Lucas escuchó la voz del cajero joven y educada Son. 7:43. Escuchó el sonido de monedas billetes siendo alisados contra el mostrador. Escuchó la voz temblorosa de su madre apenas audible. «Lo siento. Pensé que tenía suficiente. Puede quitar la sopa». La mano de Lucas se tensó alrededor del teléfono. Escuchó el suspiro de alguien detrás de ella, impaciente y cruel. Y luego al cajero otra vez. «Está bien. Yo lo cubro». El video terminó. Lucas quedó inmóvil mirando la pantalla negra. «Hay más», dijo Jennifer suavemente. Ella tomó el teléfono y abrió el hilo completo en Facebook en su computadora, girando la pantalla para que Lucas pudiera verlo. 12 millones de visualizaciones, 370,000. Compartidos comentarios interminables como: «Esto me hizo llorar a mares. Esa pobre mujer». Se ve lo difícil que fue para ella pedir ayuda. «Alguien, por favor, encuéntrenla y ayúdenla». Lucas leyó todo en silencio, su rostro inmóvil, hasta que finalmente preguntó: «¿Cuándo se publicó esto?» «El martes por la tarde. Hace 5 días». 5 días. Su madre había estado a 85 centavos de poder comprar víveres 5 días atrás. Y Lucas ni siquiera sabía que ella había salido de Brookfield Meadows, donde se suponía debía estar segura. ¿Dónde está este Miller's Grocery en Brookfield? Lucas se levantó bruscamente la silla rodando hacia atrás. Caminó hacia las ventanas del piso 32, desde donde se veía el centro de Chicago. Abajo la ciudad se movía como una máquina autos personas vida pasando sin él. Apoyó su frente contra el vidrio frío. Su madre contando monedas con manos temblorosas, su madre disculpándose por deber, 85 centavos, su madre sola en una tienda desconocida, mientras extraños suspiraban al verla luchar por comprar sopa. ¿Cómo habían llegado a esto? Recordó cuando tenía 8 años sentado en la pequeña mesa de la cocina, mientras su madre preparaba la cena tras trabajar en 2 empleos, secretaria de día, mesera de noche. Siempre cansada, pero aún así cocinando, ayudándole con la tarea, leyéndole antes de dormir. Recordó el año en que quiso unos tenis caros, que ella dijo que no podían pagar. Él se enojó sin entender. Pero 2 semanas después, ella le dio los tenis nuevos en una caja, y solo años más tarde comprendió que ella había tomado turnos extra, y probablemente saltado comidas para comprarlos. Recordó su graduación universitaria, sus primeros acuerdos comerciales, cada logro donde ella estaba allí llorando de orgullo. ¿Cuándo dejó de verla? ¿Cuándo se volvió una obligación y no una persona, señor?, dijo Jennifer suavemente detrás de él. Lucas se giró. Tenía los ojos rojos, pero la expresión controlada. «Llamé a Brookfield Meadows. Averigüe cuándo salió y por qué nadie me informó». «Ya lo hice», dijo Jennifer. «Dicen que lo llamaron 3 veces el martes por la noche y el miércoles. Usted estaba...» «En reuniones», terminó Lucas con voz hueca. «Claro que estaba». Sacó su teléfono y revisó su registro. 3 llamadas perdidas de Brookfield Meadows, ignoradas mientras él cerraba tratos, ganaba dinero y construía su imperio mientras su madre estaba sola y con hambre en la calle. Cerró los ojos. «Encuéntrenla. No me importa cómo. Encuentren a mi madre». Jennifer se movió rápido. Llamó a Brookfield Meadows y obtuvo el informe completo. Helen había salido el martes por la tarde durante un cambio de turno.
El personal lo notó una hora después. Presentaron un informe de persona desaparecida. Llamaron 3 veces a Lucas. Luego llamó a la policía sin actividad en las tarjetas de Helen sin avistamientos. Entonces Jennifer hizo lo que justificaba su salario de 6 cifras. Se volvió creativa. Llamó directamente a Miller's Grocery. Gloria respondió con voz cálida. Miller's Grocery. ¿Cómo puedo ayudarla? Soy Jennifer Park. Llamo en nombre de Lucas Whitmore. Estamos tratando de localizar a su madre, Helen Whitmore. Creemos que estuvo en su tienda esta semana. Aparece en un video que circula en línea. Hubo una pausa. La mujer del video, la que Evan ayudó, sí. Espere un momento. Silencio. Luego, Gloria regresó. Evan fue quien la ayudó. Tal vez sepa algo. Hoy no trabaja, pero puedo darle su número. Jennifer llamó a Evan. Sonó 6 veces y fue a buzón. Lo intentó otra vez. Nada. Así que cambió de estrategia y llamó al departamento de policía de Brookfield para pedir las grabaciones de seguridad alrededor de Miller's Grocery del martes por la tarde. Las tenían, pero no podían compartirlas sin autorización. Jennifer llamó a Lucas. Necesito que autorice a BPD para compartírmelas. Lucas hizo la llamada. En 30 minutos Jennifer tenía acceso. Revisó horas de video granuloso. Helen saliendo de la tienda. Helen caminando lentamente por Maple Street. Helen sentada largo rato en una parada de autobús. Y luego, lo importante, un joven acercándose a ella, hablándole, ayudándola a ponerse de pie y caminando con ella hacia una calle residencial. Jennifer siguió su recorrido en Google Maps Street View, cruzándolo con la marca de tiempo. Habían ido a 3547 Oakwood Avenue. Jennifer buscó los registros de propiedad arrendatario Daniel Carter, residente actual. Evan Carter, el mismo Evan que trabajaba en Miller's Grocery. Llamó a Lucas. La encontré. Lucas estaba en su auto en menos de 3 minutos. Condujo él mismo sin llamar a su chofer, sin esperar a nadie, simplemente se subió a su BMW y manejó. La dirección estaba en un vecindario al que él jamás había ido, el tipo de lugar por el que gente como él pasaba sin mirar, casas pequeñas con cercas de cadena, autos levantados en bloques, tiendas de empeño y cheques de cobro en cada esquina. Lucas sintió una presión en el pecho durante todo el trayecto. Llegó a 3547 Oakwood Avenue a las 6:43 p.m. La casa era pequeña y estaba deteriorada, peor de lo que había imaginado: pintura descascarada, una canaleta caída, maleza por todas partes, y sin luces encendidas dentro, algo extraño para esa hora. Allí había estado su madre 5 días. Lucas bajó del auto, caminó hasta la puerta con las manos temblando y llamó 3 veces. Dentro, Evan estaba calentando sopa en la estufa. Aún no había electricidad, pero había cobrado esa mañana y comprado provisiones más: ramen, sopa enlatada, pan, huevos, lo básico para sobrevivir. Helen estaba sentada en la mesa leyendo uno de los viejos libros de Evan a la luz de una linterna. Estaba más callada ese día, más retraída, y Evan temía que estuviera pensando en regresar a Brookfield Meadows. Cuando escucharon los golpes, ambos se quedaron inmóviles. ¿Esperas a alguien?, preguntó Helen con miedo. No. Evan apagó la estufa y fue a la puerta, el corazón martillando. La abrió. Un hombre estaba en el porche, 40 y tantos, alto, vestido de forma impecable con un abrigo de lana oscuro, que probablemente costaba más que el auto de Evan, un reloj caro, un corte de cabello perfecto. Su rostro estaba tenso, lleno de emoción contenida. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Evan confundido. El hombre miró detrás de él hacia la casa oscura. ¿Está Helen Whitmore aquí? A Evan se le hundió el estómago. ¿Quién pregunta? Soy su hijo. Detrás de Evan se escuchó una fuerte inhalación. Helen apareció junto a él agarrándolo del brazo. Lucas. Su voz apenas era un susurro. La expresión cuidadosamente controlada de Lucas se quebró. Mamá. Helen dio un paso adelante, como si no pudiera creer que era real. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy? La voz de Lucas se rompió. Parecía querer reír y llorar a la vez.
Mamá, llevas desaparecida 5 días. 5 días. He estado buscándote en todas partes. La policía, investigadores privados, cámaras de seguridad. Se cubrió el rostro con las manos. Pensé que algo terrible te había pasado. No estaba desaparecida, dijo Helen recobrando fuerza. Estaba aquí. Lucas bajó las manos y miró a Evan. Realmente lo miró por primera vez. Luego volvió a su madre. ¿Con él? ¿Con un desconocido? Se llama Evan, dijo Helen con una firmeza inesperada, y ha sido más amable conmigo que nadie en mucho, mucho tiempo. Las palabras golpearon a Lucas como una bofetada. Retrocedió visiblemente. ¿Podemos hablar?, pidió con la voz desgarrada. Por favor, mamá. Tú y yo solos. Helen miró a Evan. Él asintió suavemente dándole permiso. Vuelvo enseguida, le dijo ella. Evan se apartó y Helen salió al porche con su hijo. La puerta se cerró detrás de ellos. Lucas y Helen se quedaron en el frío con su aliento formando nubes en el aire. Por un largo momento no dijeron nada. Luego Lucas habló. Vi el video. Helen cerró los ojos. El de la tienda, continuó Lucas, su voz temblando sin control. Te vi contando monedas. Vi tus manos temblar. Te vi pedir que quitaran la sopa porque te faltaban 85 centavos. Tragó con dificultad. 85 centavos, mamá. No podías pagar una sopa. ¿Y yo? Yo estaba cerrando acuerdos millonarios mientras tú. No pudo terminar. Su rostro se contrajo y rompió a llorar de verdad como no lo hacía desde niño. Oh, Lucas, murmuró Helen. Lo siento, sollozó él. Lo siento tanto. Pensé que ponerte en ese lugar era ayudarte. Pensé que te estaba cuidando, pero no. Solo te puse en un sitio donde yo no tuviera que pensar en ti. Un lugar conveniente. Lucas, me criaste tú sola. Trabajaste 2 empleos. Te sacrificaste para que yo tuviera más. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Lucas la miró, el rostro empapado en lágrimas. Y así te pagué metiéndote en un centro y visitándote 20 minutos cada pocas semanas, ignorando tus llamadas, sin siquiera notar cuando desapareciste. Las propias lágrimas de Helen caían ahora. Estabas ocupado. Yo lo entendía. Eso no es una excusa, dijo Lucas con firmeza. Eres mi madre. Nada debería ser más importante que tú. Nada. Se quedaron así los dos llorando, dejando fluir años de distancia y dolor. Finalmente Helen tomó las manos de su hijo. Estaban frías, temblorosas. No te culpo, dijo con suavidad. Pensaste que estabas haciendo lo correcto. Y quizá debí decirte lo infeliz que era. Quizá debí hablar en lugar de irme así. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Lucas. ¿Por qué no me llamaste? Habría hecho cualquier cosa. Helen miró sus manos entrelazadas. Porque no quería ser una carga. Porque estás tan ocupado, tan exitoso, y yo soy solo una mujer mayor que necesita cosas. No quería necesitarte. No eres una carga, dijo Lucas, su voz rompiéndose de nuevo. Eres mi mamá. Nunca serás una carga. Helen apretó sus manos. No podía vivir así. Lucas, ese lugar es hermoso, es seguro, tiene de todo. Pero yo no estaba viviendo. Solo existía esperando. Otros decidían cuándo comía, qué comía. No podía cocinar. No podía caminar sola. No podía decidir nada. Levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Me sentía invisible. Lucas la abrazó con fuerza. Lo siento, susurró en su cabello. Lo siento tanto. Voy a arreglar todo, te lo prometo. Lo que quieras, tu propio apartamento, una casa, lo que tú digas. Lo haré realidad. Solo... Por favor. Su voz se quebró. Por favor, no desaparezcas otra vez. Helen se aferró a su hijo y lloró contra su abrigo caro. Y por un momento fueron lo que siempre habían sido, una madre y su niño encontrándose otra vez. Cuando se separaron, Lucas se secó las lágrimas. ¿Quién es él? El chico de adentro. Se llama Evan Carter, dijo Helen suavemente. Trabaja en la tienda donde pasó todo.
Él pagó mis compras cuando me faltaba dinero. Luego, horas después, me encontró en una parada comiendo sopa fría porque no tenía a dónde ir, y me trajo aquí, me dio comida a su cama, sin pedirme nada. Lucas la miró fijamente. ¿Por qué haría eso? Porque tiene un buen corazón, dijo Helen simplemente. Porque sabe lo que es luchar. Su madre murió hace 3 años. Su padre es alcohólico y le quita el dinero. Abandonó la universidad para trabajar a tiempo completo y aún así apenas le alcanza para vivir. Miró hacia la casa oscura y aún sin tener nada, me dio todo. Lucas siguió su mirada. La casa le pareció distinta, no descuidada, sino valiente, un lugar donde la gente trataba con todas sus fuerzas, aun cuando la vida los superaba. Quiero conocerlo, dijo al fin. Volvieron a entrar. Evan estaba de pie en la cocina intentando aparentar que no había escuchado tras la puerta. Lucas caminó hacia él y extendió la mano. Lucas Whitmore. Gracias por cuidar de mi madre. Evan se la estrechó incómodo por la intensidad del momento. No hice mucho. Ella no necesitaba tanto. Solo sopa y un lugar cálido. Eso es más de lo que muchos harían, dijo Lucas. Miró alrededor de la casa oscura, observando los detalles. El aviso de desconexión en el mostrador, la linterna de camping, los gabinetes casi vacíos, el frío. ¿Cuánto tiempo llevan sin electricidad? El rostro de Evan se sonrojó. Solo un par de días. Estoy bien. No, no lo estás, dijo Lucas, con voz suave, no crítica. Nada de esto está bien. La mandíbula de Evan se tensó. Lo estoy manejando. Lo sé. La expresión de Lucas se suavizó. Mi madre me contó sobre tu situación, tu padre, la universidad. Te entiendo. Más de lo que piensas. Evan no supo qué responder. Lucas respiró hondo. Quiero ofrecerte algo. Un trabajo. Evan parpadeó. ¿Un trabajo? Mi madre necesita a alguien, dijo Lucas con cuidado. No personal de una instalación, no una enfermera. Necesita un acompañante. Alguien que esté con ella, que la ayude a vivir su vida a su manera. Miró a Evan de frente. Creo que esa persona podría ser tú. ¿Quieres contratarme para ser su amigo? Quiero contratarte como su cuidador, aclaró Lucas. Vivirías con ella en el lugar que ella elija. La ayudarías con tareas diarias, la acompañarías, te asegurarías de que estés segura. A cambio te pagaré 50,000 al año más alojamiento y comida. Y si quieres volver a estudiar, pagaré tu matrícula a clases en línea nocturnas, lo que funcione. Evan sintió que el suelo desaparecía. Eso no puede ser en serio. Lo digo totalmente en serio, afirmó Lucas. Tú estuviste allí cuando yo no. Tú viste a mi madre cuando yo ya no sabía verla. Eso vale más de lo que puedes imaginar. Evan miró a Helen. Ella le sonreía con lágrimas en los ojos, asintiendo para animarlo. $50,000, alojamiento, comida, matrícula. Era más dinero del que Evan había imaginado en su vida. Era un futuro real. ¿Por qué?, preguntó Evan con voz áspera. ¿Por qué haría esto por mí? La expresión de Lucas se volvió seria. Porque mostraste amabilidad a mi madre cuando más lo necesitaba. Porque no pasaste de largo en esa parada de autobús. Porque la llevaste a tu casa aunque apenas podías alimentarte. Pausó. Y porque me recuerdas a alguien que yo solía ser antes de olvidar lo que importaba. Evan miró de nuevo a Helen. Ella tomó su mano. Di que sí, dijo suavemente. Por favor, quiero que estés conmigo. Y de verdad, dicho así, ¿qué más podía decir él? ¿Está bien?, susurró Evan. Sí, está bien. Lucas extendió la mano de nuevo y estrecharon las manos. Bienvenido a bordo, Evan. Evan asintió, incapaz de confiar en su voz. Lucas sacó su teléfono. Haré unas llamadas. Tendrás la luz de vuelta esta noche como mínimo. Mañana resolveremos lo demás, encontrarle una casa a mi madre, organizar lo tuyo todo. No tienes que. Sí tengo que, dijo Lucas con firmeza. Tú cuidaste de mi madre. Ahora déjame cuidar de ti. En 2 horas la electricidad volvió a 3247 Oakwood Avenue.
Lucas había hecho una sola llamada a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien. Y todo quedó resuelto. Pagos atrasados liquidados. Problema cerrado. Cuando las luces se encendieron, Helen dejó escapar un pequeño grito. «Dios mío», murmuró mirando la cocina como si la viera por primera vez. Después empezó a llorar. Evan no lloró, pero estuvo cerca. Llevaba una semana viviendo en la oscuridad racionando velas, usando 2 chaquetas dentro de casa. Y ahora, así de simple, todo estaba cálido y lleno de luz otra vez. Lucas pidió cena de un restaurante italiano elegante en Brookfield: pollo parmesano, pasta carbonara, ensalada pan tiramisú. La cocina pequeña se llenó de olores que Evan casi había olvidado que existían. Comieron juntos en la mesa pequeña los 3 apretados, un magnate, una maestra jubilada y un cajero comiendo comida italiana cara, en una casa que había estado oscura una hora antes. «Está bueno», dijo Evan, porque no sabía qué más decir. Helen comía despacio, saboreando cada bocado. «No pruebo tiramisú desde hace 15 años», murmuró. Lucas la observaba con una expresión difícil de descifrar, quizá arrepentimiento, quizá algo más profundo. Después de cenar, Lucas dijo: «Los llevaré a un hotel esta noche, un lugar cálido y cómodo. Mañana buscaremos casa para ti, mamá». «¿Qué quieres? ¿Un apartamento? ¿Una casa?» «Una casa», dijo Helen de inmediato. «Con una cocina de verdad donde pueda cocinar». «Hecho», dijo Lucas. «¿Qué más?» «Un jardín, aunque sea pequeño». «Hecho». «Y un porche». «Quiero sentarme en un porche y ver pasar el mundo». Lucas sonrió y su rostro cambió por completo. «Considéralo hecho». Helen miró a Evan. «Y Evan necesita un dormitorio de verdad con un escritorio para estudiar». «Mamá», murmuró Evan avergonzado. «No es negociable», dijo Helen con firmeza. Luego miró a Lucas. «Y quiero vivir cerca de aquí, de Brookfield. Es donde me siento en casa. Encontraremos algo perfecto», prometió Lucas. Esa noche se quedaron en el Hyatt Regency cerca de O'Hare, en una suite de 2 dormitorios que Lucas había reservado. Helen tomó un dormitorio, Evan el otro. Lucas se quedó en otra habitación por el pasillo. Evan se quedó de pie en su habitación del hotel mirando la cama king size, la televisión enorme, el baño con piso calefaccionado. Nunca había estado en un lugar así. Se dio una ducha larga y caliente, luego se puso la bata blanca del hotel y se dejó caer sobre el colchón suave como una nube. Miró el techo tratando de procesar lo que había pasado en 6 horas. Su vida había cambiado, completa y absolutamente. Revisó su teléfono. Había 11 mensajes de su padre, cada uno más desesperado que el anterior. «Evan. ¿Dónde estás, hijo? Respóndeme. Necesito dinero. Por favor, lo siento. Haré las cosas bien, lo juro». Evan los miró mucho rato. Luego escribió: «Tenemos que hablar mañana, sobrio». Envió el mensaje y apagó el teléfono. 3 puertas más allá, Lucas estaba sentado en su propia habitación con un vaso de whisky que no bebía. Llamó a Jennifer y le pidió que despejara su agenda por 2 semanas. 2 semanas, repitió ella atónita. «Lucas, tienes la reunión de Denver, los inversionistas de Tokio, cancélalo todo», dijo él. «O posponlo. No me importa. Voy a tomarme tiempo libre. Nunca había tomado vacaciones reales. No en 20 años, pero ahora sí». En su habitación, Helen se sentó junto a la ventana con su camisón y miró las luces de la ciudad. Había vivido en Chicago toda su vida, pero nunca la había visto desde ese ángulo, alta, brillante, hermosa. Pensó en Lucas, en la manera en que había llorado en su porche, en cómo la había mirado como si la viera por primera vez en años. Pensó en Evan, en la bondad de sus ojos, en cómo la llevó a su casa a pesar de no tener nada. Y pensó en las segundas oportunidades, en cómo a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que siempre habías estado buscando. Helen apoyó su mano en el vidrio frío y sonrió. 3 semanas después, Evan se mudó a la casa que Lucas había encontrado para Helen. Era perfecta, una modesta casa de 2 pisos en Oak Park, justo al límite con Brookfield, con revestimiento color crema, un porche delantero con columpio y un patio trasero con jardineras elevadas.
La cocina tenía encimeras de granito y una ventana sobre el fregadero que dejaba entrar la luz de la mañana. Había 3 dormitorios, uno para Helen, otro para Evan, y otro que Lucas dijo que podía ser de invitados o una oficina. Helen había sugerido para cuando estés estudiando. La casa se sentía como un hogar de una manera que Evan nunca había experimentado. Se sentía segura. Helen lloró al entrar por primera vez, y luego fue directo a la cocina a preparar té tarareando suavemente. El cuarto de Evan estaba en el segundo piso con vista a los robles de la calle. Lucas lo había amueblado con una cama verdadera, un escritorio, una estantería y todo lo que Evan pudiera necesitar. Era la mejor habitación que había tenido en su vida. Evan se quedó de pie en la puerta mirándola, sintiendo cómo algo tenso en su pecho se aflojaba por primera vez en años. Evan se adaptó rápido a la rutina. Llevaba a Helen a la biblioteca 2 veces por semana, donde ella había vuelto a ser voluntaria. Leía a los niños durante la hora del cuento y ayudaba con los clubes de lectura. Cocinaban juntos aprendiendo él sus recetas. Por las noches veían películas clásicas. Hablaban. Lucas visitaba todos los domingos para cenar. Al principio las comidas eran incómodas demasiado. Silencio, demasiadas palabras sin decir. Pero poco a poco algo cambió. Lucas empezó a guardar su teléfono, empezó a preguntarle a su madre sobre su semana, en lugar de hablar solo de negocios, y empezó a quedarse más tiempo. Helen floreció bajo esa atención. Recuperó el color en las mejillas, reía más, plantó hierbas en el jardín albahaca, romero tomillo, y las cortaba frescas para la cena. Evan los vio reconstruir su relación pieza a pieza, y sintió algo parecido a la esperanza. Todo iba bien. Todo estaba por fin bien. Y entonces, un martes por la tarde a inicios de febrero, apareció Daniel Carter. Evan estaba en la cocina preparando el almuerzo grilled cheese y sopa de tomate cuando sonó el timbre. «¿Voy?», dijo Helen desde la sala. Evan escuchó la puerta abrirse, oyó el saludo educado de Helen. «Hola. ¿En qué puedo ayudarle?». Luego escuchó una voz masculina arrastrada y fuerte. «¿Dónde está mi hijo?». A Evan se le heló la sangre. Apagó la estufa y caminó rápido hacia la puerta principal. Su padre estaba en el porche tambaleándose. Daniel lucía peor que nunca, más delgado, sin afeitar, la ropa sucia y arrugada, los ojos enrojecidos y perdidos. «Papá», dijo Evan poniéndose delante de Helen. «¿Qué haces aquí?». «Así que aquí te has estado escondiendo», murmuró Daniel arrastrando las palabras. «Viviendo en una casa elegante mientras tu viejo sufre. ¿Tú?». «Tienes que irte», dijo Evan en voz baja. «Estás borracho». «No estoy borracho», respondió Daniel, aunque ni él mismo lo creyó. «Solo necesito ayuda, Evan. Estoy en problemas de verdad esta vez». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Evan, aunque sabía que no debía. «No fue difícil. Todo el vecindario habla de ti. Que el hijo de Daniel Carter tuvo suerte. Viviendo ahora con gente rica». Daniel hizo un gesto amplio hacia la casa. «Mira este lugar. Tienes dinero ahora, así que dame algo». «No tengo dinero», dijo Evan. «Esta no es mi casa. Trabajo aquí». «No me mientas», gruñó Daniel dando un paso adelante. Evan retrocedió instintivamente, manteniéndose entre su padre y Helen. «Vives como un rey, y no ayudarás a tu propio padre. Te he ayudado por 3 años». Las palabras salieron de Evan antes de que pudiera detenerlas. «Te di todo lo que tenía. Pagué tus cuentas, cubrí tu renta, abandoné la universidad por ti, y tú solo seguiste bebiendo». El rostro de Daniel se desmoronó. Lo sé. Y lo siento, pero no puedo parar». «Evan, no puedo». Su voz se quebró. «Me estoy hundiendo. Le debo dinero a gente mala. Me van a lastimar si no pago». «¿Cuánto?», preguntó Evan, aunque ya sabía que era un error. $3,000. Evan cerró los ojos. «No tengo $3,000. Pero él sí». Daniel señaló con la mirada hacia el interior de la casa. «El tipo rico, tu jefe. Él podría darte esa cantidad sin darse cuenta». No, dijo Evan con firmeza. «Evan, por favor». «No». Esta vez su voz salió fuerte, filosa.
Los vecinos empezaban a asomarse desde sus porches observando. «No voy a seguir haciendo esto, papá. Necesitas ayuda, ayuda real, no dinero». La expresión de Daniel se oscureció. Ese cambio familiar de desesperado a furioso que Evan conocía demasiado bien. «¿Te crees mejor que yo ahora viviendo en esta casa bonita, trabajando para esa gente rica? ¿Has olvidado de dónde vienes?» «No he olvidado nada», dijo Evan, la voz temblorosa. «Recuerdo a mamá. Recuerdo cómo trabajó hasta agotarse cuidándonos. Recuerdo su funeral y cómo estabas demasiado borracho para dar su elogio. Recuerdo cada promesa que hiciste y rompiste. Lo recuerdo todo». Daniel se estremeció como si le hubieran golpeado. «Tienes que irte», dijo Evan. «Ahora. Papá, vete». Daniel dio un paso tambaleante hacia atrás con el rostro empapado en lágrimas. De repente toda la ira desapareció. «Yo también la amaba», susurró. «¿La amaba tanto? No sabía cómo seguir viviendo sin ella. Y eso quebró algo dentro de Evan». «Lo sé», dijo Evan mientras él también empezaba a llorar. «Lo sé, pero ella se fue, papá. Y yo no puedo seguir hundiéndome contigo». Daniel cayó de rodillas en el césped delantero. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. No sé cómo parar. No sé cómo ser mejor». Evan se quedó en el porche paralizado con lágrimas corriéndole por la cara. Parte de él quería correr hacia su padre. Otra parte quería no volver a verlo jamás. No sabía qué hacer. Entonces Helen apareció a su lado y puso una mano suave en su hombro. «Quédate aquí», dijo en voz baja. Ella bajó los escalones del porche lentamente y se acercó a Daniel. Evan miró con el corazón en la garganta cómo aquella mujer de 74 años se arrodillaba en la hierba junto a su padre borracho. «Señor Carter», dijo Helen con dulzura. «Míreme». Daniel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, desesperados, perdidos. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó Helen. Daniel parpadeó confundido por la pregunta. «¿Yo? No lo sé». «Venga adentro», dijo Helen. «Vamos a darle algo de comer. Luego veremos qué hacer». «No puedo», murmuró Daniel. «Estoy hecho un desastre». «Todos somos un desastre a veces», dijo Helen extendiendo la mano. «Vamos». Daniel miró su mano durante un largo momento. Luego lentamente la tomó. Helen lo ayudó a levantarse y caminaron juntos hacia el porche. Evan los vio pasar incapaz de moverse o hablar. Dentro Helen sentó a Daniel en la mesa de la cocina. Evan, aturdido, observó cómo ella calentaba la sopa que él había estado preparando y armaba un sándwich. Se lo puso delante con un vaso de agua. «Coma», dijo suavemente. «Luego hablamos». Daniel comió despacio, las manos temblándole tanto que apenas podía sostener la cuchara. Nadie dijo nada. Justo cuando Daniel terminaba, la puerta principal se abrió. La voz de Lucas resonó. «¿Mamá, Evan? ¿Todo está bien? Su vecina, la señora Patterson, me llamó. Dijo que había...» Se detuvo en el umbral al ver la escena el hombre borracho en la mesa Evan, contra la pared con el rostro manchado de lágrimas. Helen sentada tranquilamente junto al desconocido. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucas con cautela. «Este es el padre de Evan», dijo Helen. «Daniel Carter». El rostro de Lucas pasó por sorpresa, comprensión y preocupación. Dejó su maletín y entró en la cocina. «Señor Carter», dijo. Daniel lo miró con los ojos inyectados de sangre. «Tú eres el rico. Soy Lucas Whitmore», respondió él sentándose. «¿Qué ocurre?» Y de alguna manera en esa cocina, con la presencia serena de Helen y la calma firme de Lucas, Daniel habló. Habló sobre la madre de Evan, sobre cómo su muerte rompió algo dentro de él que no sabía reparar. Habló sobre la bebida, sobre perder su trabajo, sobre ver a su hijo sacrificarlo todo para mantenerlos a flote. Habló sobre las deudas, sobre la gente peligrosa a la que debía dinero, sobre estar tan desesperado que vino aquí a suplicar. Habló sobre sentirse perdido y no saber cómo volver a encontrarse. Lucas escuchó todo sin interrumpir.
Cuando Daniel terminó exhausto y vacío, Lucas se inclinó hacia adelante. Señor Carter, dijo su hijo, lo quiere mucho, pero usted lo está destruyendo. Lo sabe, ¿verdad, Daniel? Asintió mientras nuevas lágrimas caían. Necesita ayuda, continuó Lucas. Ayuda profesional. Rehabilitación. 30 días mínimo. Internado con apoyo real después. No puedo pagar. Yo lo pagaré, dijo Lucas simplemente. La habitación quedó en silencio. Daniel lo miró fijamente. ¿Por qué haría eso? Lucas miró a Evan, luego a su madre. Porque alguien una vez le mostró bondad a mi madre cuando no tenía nada y no tenía a dónde ir. Alguien la vio como una persona digna de ayuda, aunque él mismo apenas tenía suficiente para sobrevivir. Miró de nuevo a Daniel. Solo estoy devolviendo esa bondad. Daniel miró a Evan. ¿De verdad quieres que me vaya? La garganta de Evan estaba cerrada. Sí, papá. Quiero... porque no puedo seguir viéndote morir. Está bien, susurró Daniel. Está bien. Daniel Carter ingresó al centro de recuperación Serenity Hills el lunes siguiente. Lucas organizó todo el centro el transporte, el programa residencial de 30 días, seguido de terapia intensiva ambulatoria y una fase en vivienda sobria. El costo fue de $48,000. Lucas escribió el cheque sin pestañear. Evan visitó a su padre durante las sesiones de terapia familiar 2 veces en esos 30 días. Fueron visitas difíciles, enfrentando años de dolor, resentimiento y decepción. Pero también fueron necesarias. Te culpé por necesitar ayuda, admitió Evan en la segunda sesión con la voz rota. Después de que mamá murió quería que fueras fuerte por los dos. Y cuando no lo fuiste te odié por eso. Yo debí ser más fuerte, dijo Daniel. Era solo un niño. No debiste haber tenido que cuidarme. Pero también me alegraba que me necesitaras, continuó Evan. Porque me daba un propósito, algo en que enfocarme para no extrañarla tanto. Se secó los ojos. Lo siento. No te disculpes, dijo Daniel también llorando. No tienes nada que disculpar. Yo fui quien te falló. La terapeuta, la doctora Chen, intervino suavemente. El duelo nos hace hacer cosas de las que no estamos orgullosos. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer diferente de ahora en adelante? Cuando Daniel completó el programa de 30 días, Lucas hizo otra oferta. Necesito a alguien que ayude a mantener mis propiedades, dijo. Estaban sentados en el jardín detrás de la casa de Helen. Daniel se veía más sano que en años, con color en el rostro y claridad en los ojos. Arreglar cosas, hacer reparaciones, mantenimiento general, trabajo honesto. 40,000 al año para empezar con beneficios. Interesado, Daniel lo miró durante largo rato. ¿Por qué hace todo esto por mí? Porque todos merecen una segunda oportunidad, respondió Lucas simplemente. Y porque Evan merece ver a su padre sano y entero. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. No merezco esto. Quizá no, dijo Lucas. Pero Evan sí. Así que haz el trabajo. Mantente sobrio. Sé el padre que él necesitaba hace 3 años. Daniel asintió sin poder hablar. Lentamente, con cuidado, Daniel reconstruyó su vida. Se mudó a una vivienda sobria en Brookfield, un entorno estructurado con reglas, responsabilidad y otros hombres en recuperación. Asistía a reuniones de AA 5 veces por semana. Trabajaba en la empresa de Lucas haciendo reparaciones y mantenimiento usando habilidades que creía haber perdido. No era perfecto. Hubo días difíciles, días en los que quería beber con tanta fuerza que casi podía saborearlo, días en los que llamaba a su padrino a las 2 de la mañana, temblando, apenas resistiendo. Pero resistió. 3 meses después de entrar en recuperación, Daniel llegó a la cena de los domingos en casa de Helen. Evan abrió la puerta y encontró a su padre allí afeitado, con ropa que le quedaba bien, y sosteniendo un pequeño ramo de flores. «Estas son para Helen», dijo Daniel nervioso. Por todo lo que ha hecho. A Evan se le apretó la garganta. «Pasa, papá». Cenaron juntos esa noche Evan, Daniel, Helen y Lucas.
y se sintió como algo precioso y frágil y nuevo. Daniel contó historias de Evan de niño la vez que trató de arreglar una bicicleta y la dejó peor su primer día de kinder. Helen se reía. Lucas sonreía. Evan se sentó pensando que solo quizá las cosas realmente podían estar bien. Después de cenar, Evan y Daniel caminaron por el jardín mientras Helen y Lucas limpiaban. «Estoy orgulloso de ti», dijo Evan por hacer el trabajo. Los ojos de Daniel brillaron. «Estoy intentando todos los días». «Lo intento. Eso es todo lo que siempre quise», dijo Evan. Se quedaron allí en el frío de febrero, padre e hijo, y por primera vez en 3 años se sintieron como una familia otra vez. Mientras tanto, la historia de Miller's Grocery seguía extendiéndose. La organización sin fines de lucro, 85 Cents of Kindness, había crecido exponencialmente. Habían ayudado a más de 1,000 familias con pequeñas subvenciones, pagos de alquiler, servicios, gastos médicos, comida, todo por una deuda de 85 centavos y la simple bondad de un adolescente. Escuelas de todo Illinois empezaron a enseñar el milagro de Brookfield, como ejemplo de cómo pequeñas acciones pueden generar cambios enormes. Gloria, en Miller's Grocery, tuvo que contratar a 2 cajeros más para manejar el aumento de clientes. Venía gente de todas partes solo para comprar allí y ser parte de la historia. El video de Sandra Chen había alcanzado 42 millones de vistas. Y Evan, el muchacho callado y cansado en el centro de todo esto, estaba inscrito en clases en línea en la Universidad de Paul, estudiando trabajo social, aún viviendo con Helen, aún ayudándola a plantar su jardín, a leer sus libros y a vivir su vida con dignidad. Un año después de que Helen Whitmore entrara a Miller's Grocery y se encontrara 85 centavos corta, 4 personas se reunieron en su comedor. Era domingo. Lucas había traído vino. Evan había preparado lasaña con la ayuda de Helen, usando la receta que ella había heredado de su propia madre. Daniel había pasado la tarde arreglando la bisagra suelta de la puerta del jardín. Comieron despacio, conversando y riendo. Daniel contó una historia sobre una reparación ridícula. Lucas habló de finalmente tomar esas vacaciones que había pospuesto durante una década. Iría a Italia con su madre en primavera. Evan mencionó su examen parcial de psicología que había aprobado con sobresaliente. Helen simplemente sonreía y escuchaba sus ojos moviéndose de un rostro a otro, absorbiendo cada segundo. Después de la cena se trasladaron a la sala de estar. Helen puso un disco de Ella Fitzgerald y se sentaron en silencio cómodo tomando café y viendo cómo la luz del atardecer se desvanecía a través de las ventanas. «¿Saben?», dijo Helen finalmente, «he estado pensando en ese día. El día en la tienda». Todos la miraron. «Sentía tanta vergüenza», continuó suavemente, «allí con mi montoncito de monedas sin suficiente para comprar lo que necesitaba. Me sentía invisible, como si ya no importara». Miró a Evan. «¿Y tú me viste? De verdad me viste. Y me diste $1. «No fue nada», dijo Evan automáticamente. No corrigió Helen con firmeza. Fue todo porque no se trataba del dinero. Se trataba de ser vista, de importar. Le tomó la mano. «Me cambiaste la vida ese día». Lucas habló, la voz áspera. «También cambiaste la mía». Ese video. Ver a mi madre así. Rompió algo dentro de mí. He estado tan enfocado en el éxito, en construir mi empresa, en estar ocupado, que olvidé lo que importaba». Miró a su madre. «Te olvidé». «No me olvidaste», dijo Helen suavemente. «Solo me perdiste de vista por un tiempo. Volvimos a encontrarnos». Daniel carraspeó. Todos lo miraron. Parecía incómodo, pero habló. «No tengo palabras elegantes», dijo. «Pero Evan, pudiste haber renunciado a mí. Deberías haber renunciado a mí. Te di todas las razones para hacerlo». Tragó saliva. «Y no lo hiciste. Y cuando finalmente toqué fondo aquí, había gente para atraparme». Asintió hacia Lucas y Helen. Personas que ni siquiera me conocían, pero que aún así me ayudaron. No sé por qué, pero lo agradezco. «Ayudamos porque Evan ayudó a mi madre», dijo Lucas simplemente. «Así funciona».
Una persona se preocupa, luego otra, y de repente todo cambia. Evan escuchaba abrumado. Yo solo le di $1, dijo en voz baja. No hice nada especial. Hiciste lo más especial, dijo Helen. Viste a alguien que necesitaba ayuda y ayudaste. Sin preguntas, sin juicio. Solo bondad. Le apretó la mano. ¿Sabes lo raro que es eso? Evan pensó en aquella mujer que había conocido un año antes, contando monedas con manos temblorosas. Pensó en encontrarla en la parada del autobús, comiendo sopa fría en pleno invierno. Pensó en la decisión que tomó. No una gran decisión, no un acto heroico, solo la decisión de preocuparse. Pienso mucho en mi mamá, dijo Evan en voz baja, en cómo ella habría querido que alguien la ayudara si lo hubiera necesitado. Supongo que solo traté de hacer por ti lo que desearía que alguien hubiera hecho por ella. Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. Ella estaría tan orgullosa de ti. Sí, dijo Evan con la voz quebrada. Eso espero. Se quedaron así un rato. Estas 4 personas cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada, un cajero, una maestra, un magnate y un alcohólico en recuperación unidos por 85 centavos y una decisión de cuidar. Afuera la nieve comenzaba a caer, copos suaves grandes que atrapaban la luz de la calle y brillaban como pequeñas estrellas. Helen se levantó y caminó hacia la ventana observando cómo descendían. Es hermoso, susurró. Evan se unió a ella en la ventana, luego Lucas, luego Daniel. Se quedaron allí juntos, viendo cómo la nieve cubría la calle, los árboles, el mundo. ¿Saben qué aprendí este año?, dijo Lucas. Que las cosas que creemos que no importan, $1 20 minutos, una conversación, una comida, son las cosas que más importan. Eso es lo que significa cuando dicen que el amor está en los detalles, dijo Helen. No son los grandes gestos. Son las pequeñas cosas hechas con intención, con cuidado. También se trata de segundas oportunidades, añadió Daniel. De terceras, de cuartas. En mi caso. Miró a Evan. Gracias por no rendirte conmigo. Evan apoyó la cabeza contra el hombro de su padre. Gracias por no rendirte contigo mismo. Esa noche, después de que Daniel y Lucas se fueran a casa, Evan ayudó a Helen a limpiar la cocina. Trabajaron en silencio cómodo, lavando platos, guardando sobras, limpiando encimeras. ¿Eres feliz?, preguntó Helen de pronto. Evan lo pensó. Pensó en sus clases en DePaul, en la carrera que estaba construyendo en trabajo social. Pensó en aquella casa, en tener un lugar seguro donde dormir y suficiente comida para comer. Pensó en su padre sobrio y sano, intentando cada día. Pensó en Helen, que se había convertido en una especie de abuela para él, que le leía poesía, le enseñaba a cocinar y escuchaba sus miedos sin juzgarlo. Sí, dijo Evan, sorprendido por lo cierto que era. Creo que realmente lo soy. Helen sonrió y lo abrazó. Bien, te mereces ser feliz. Se quedaron allí en la cocina, en esa casa que se había convertido en un hogar. Y Evan entendió algo profundo. La bondad no se trataba de cambiar el mundo. Se trataba de ver a una persona y decidir qué importaba. Se trataba de dar cuando no tenías casi nada porque recordabas cómo se sentía tener aún menos. Se trataba de 85 centavos de una lata de sopa y de la elección de preocuparse cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Se trataba de segundas oportunidades. Se trataba de hogar. Más tarde Evan se acostó en su cama de verdad, en su habitación real, en una casa cálida y segura, y miró la foto sobre su mesa de noche. Era nueva, tomada el mes anterior él. Helen, Lucas y Daniel, todos sonriendo en la cena del domingo. Parecían una familia. Eran una familia. Evan apagó la luz y cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años durmió sin pesadillas. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco, haciéndolo todo nuevo otra vez. Únete a nosotros para compartir historias significativas dando like y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.